tenía Satanás para mi vida, ¿no? Sabe que mi padre es un pastor que sale a predicar a las naciones, estuvo en Brasil, en Colombia, en Ecuador, y sabe que cuando mi padre estuvo en Brasil, él no había ungido como sacerdote. Yo no sabía lo que había pedido él para nuestras vidas, solamente sabía que él lo había ungido, y cuando lo ungió no sabía que había que pagar un precio para llevar un ministerio adelante, y ese precio costó muy caro, ¿no? Y le agradezco a Dios porque puedo estar en este lugar. Sabe que cuando él lo ungió como sacerdote, llegó un tiempo que estaba tan bien en las cosas de Dios que decía que nada me podía parar, ¿no? Pero sabe que al cumplir mis 18 años, 19 años, conocí una chica y me aparté del camino de Dios, y ahí comenzó mi decadencia en las cosas de Dios. Me había empezado a entrar en el tema de las drogas, ¿no? Hoy vemos a nuestro país muy metido en eso, pero sé que el Señor va a hacer algo especial en nuestro país. ¿Cuánto lo creen? Voy a empezar a traer los jóvenes como río a las iglesias, hermano, porque Dios va a traer un avivamiento. Sabe que cuando yo me aparté del camino de Dios, empecé a andar en la droga, en la drogadicción, y que comencé a caminar en la delincuencia, y ya no me interesaban las cosas de Dios. Peleaba con mi padre, no podía verlo a mi padre se oraba por mí, ayunaba, pero no podía hacer nada. Mi vida había tomado un cambio tremendo, y así tuve mis hijos, ¿no? Tuve un niño, me junté, estuve con mi esposa, y cuando tuve mi esposa, ella me oraba a Dios para que yo cambiara, y cuando llegó el tiempo de que yo tenía que cambiar, dije, aquí va mi cambio, Dios, espérame con los brazos abiertos. Y antes de conocer a tener mi encuentro nuevamente con Dios, había tenido un sueño, leones contra hienas, era tremendo. Yo sentía que me estaba quemando y una batalla se había desatado, leones contra hienas. Y sabe que cuando me levanté de ese sueño y quise ir a la iglesia, para llegar a la iglesia parecía que toda la gente estaba en contra mía, y de ahí solamente me acuerdo que empezaba a hablar en otras voces. Habían entrado 5 sacerdotes de candomblé en mi cuerpo, y ya veía los demonios, podía ver los demonios. Mi cuerpo ya tenía miedo de todo, y me acuerdo una noche que papá estaba orando por mi vida. Estuve 7 días endemoniado, me habían hecho un daño para que yo muera en esos 7 días. Se habían juntado el distrito de La Paloma, de Pacheco, ¿no? Con los de Pablo Nogués y Gambur para destruir mi vida. Todos los brujos, yo los conocía a todos los pais. Yo andaba en el Tropitango, este famoso bailable, yo andaba ahí, andaba con armas y andaba para todos lados, y ya me conocían que era hijo de pastor, y ya sabían que ellos querían destruirme. Y mi cuerpo, habían entrado 5 sacerdotes del candomblé, y había salido en esa noche endemoniado, y podía ver los demonios correr, y cómo estaban adentro de la casa, escuchaba los demonios. De ahí me acuerdo que me había tomado un demonio, me llevó hasta una fábrica a robar un camión, porque decía que mi pueblo estaba pereciendo de hambre, mi barrio, ¿no? Era todo, había pasado como una película, en realidad era una profecía que no sabía lo que iba a pasar más adelante. Y bueno, me llevaron a la comisaría, estuve detenido una noche solamente, donde me golpearon, donde trajeron brujos para que me sacaran los demonios en esa noche, pero nadie podía contra el principado que gobernaba mi alma. Solamente sabía que era un brujo que estaba preso, que conocía el nombre, y papá no podía pelear contra él. Estuvo 7 noches orando, yo le pegaba patadas, era karateca, y lo pateé todo a papá. Me acuerdo que le enrollé un cable en el cuello y lo hice pasar de un lado para el otro, y lo estuve durante una noche golpeando a papá, ¿no? Y venían hermanos de todos lados a orarme. Ya no sabía qué hacer mi padre, y esa noche que me habían detenido, él durmió tranquilo de esa noche, y me fue a buscar a la comisaría. Cuando me fue a buscar a la comisaría estaba destruido, me habían golpeado por todos lados. Y bueno, y al 7º día que yo tenía que estar muerto, estaba en una cama, no había muerto. Y al mes ya me estuve recuperando, y pude recuperarme y pude ponerme en las manos de Dios, ¿no? Volví al camino de Dios, me costó volver, y hasta hace poco, el año pasado, tuve una traba, ¿no? Había tropezado y volví a caer, y dice la palabra de Dios que cuando un espíritu se va, vienen 7 peores. O sea que sabe que yo me había muerto en mi casa, me vino como un shock, me faltó la respiración y me caí, y solamente me acuerdo que una voz me hablaba, y que me decía que era San la Muerte, y me hablaba San la Muerte, y yo escuchaba a San la Muerte que me decía que él estaba matando miles de jóvenes, y yo empezaba a tener charlas con demonios. Y sabe que donde terminé en un geriátrico, donde yo hablaba y no sabía lo que hablaba, y él lo único que me decía que él era dueño de mi vida, que yo había pactado con él, y yo le decía, yo nunca pacté contigo. Si vos pactaste, y te acordás, me hacía recordar un momento que yo estuve mal con mi pareja, y que le había dicho a Satanás que yo quería tener mi familia de nuevo, porque decía que Dios me había dado la espalda, no me había cegado tremendamente.
quería recuperar mi familia y lo único que hacía era alejarme de ellos. Y solamente me acuerdo que terminé en ese lugar y estuve en un geriátrico donde veía a los demonios y los demonios me atacaban y me mordían. Una noche me sentí como puñaladas que me habían dado, yo estaba durmiendo y yo pensé que alguien me había atacado y no había nadie, eran demonios que me perseguían y había quedado muy choqueado. Después de que estuve internado un mes entero, no me acuerdo lo que hice, me contaban después las cosas que había hecho y yo no podía creer. Pero gracias a Dios que puso a esta pareja de profetas, ¿no?, a clamar por mi vida, que estuvieron orando y Dios les estuvo revelando, ¿no? Y yo estuve en un lugar clamando y oraba y no me dejaban orar, me habían prohibido orar. Y yo era uno de los que más problemas tenía porque yo me arrodillaba a orar y por ahí estaba, este está loco, decían, porque por ahí estaba haciendo las cosas y me arrodillaba y me ponía a orar. Y era que yo tenía una sed, un hambre de Dios y ahí realmente no iba casi nadie a predicar la palabra de Dios. Y sabe que empecé a tener un encuentro de nuevo con Dios, empecé a sentir la voz libre de Dios que me hablaba, me llamaba a orar, a clamar. A todo esto, jóvenes empezaron a entregar, gracias a Dios pude componer 26 canciones y cantaba los temas, las alabanzas que Él me había dado, y los chicos cantaban y empezaron a ver en mí algo especial, ¿no? Y había chicos de religión que me hablaban de los espíritus y yo les decía, yo los conozco pero no sé los nombres, les decía. Y empecé a hablar, y esos chicos que iban, que tenían su lugar, empezaron a ir a la iglesia, y Dios me llevó a aquel lugar para hablarle a muchos jóvenes. Así que hoy le agradezco a Dios por conocer a estos hermanos, le digo que se tomen de la mano y que sigan sirviendo a Dios, que realmente Dios es algo tremendo. Cuando uno se sumerge en el río de Él, es algo tremendo, ¿no? Hoy estoy luchando con mi hermano, ¿no?, que para sacarlo del vicio, estoy orando por su vida, estoy orando a favor de mis hermanos. El día de anteayer no iba al trabajo a caminar y hace unos pocos días, va a ser unas 3 semanas que salí ya, ¿no? Y salí, cuando salí el día de anteayer, iba directamente al trabajo y estuvimos orando con la pastora, estuvimos orando por unas peticiones, ella me decía y ella me dice que conoce el ministerio que hay en mí. Y la verdad que yo me siento muy amparado porque he ido a iglesias, ¿no?, que me dieron un apoyo y después me dieron la espalda y me lastimaron. Y así, durante muchas iglesias conocí donde cuando uno estaba creciendo espiritualmente te ponían el brazo y te hacían caer o te hacían levantar y después cuando estabas allá arriba te tiraban del saco, ¿no? Y como que yo me sentí amparado por ella y estuvimos orando. Y yo estaba yendo al trabajo y paró un patrullero y me dijo, vení, dame los documentos. No tengo documentos. Bueno, vení a acompañarme que tenemos que llevar para averiguación de antecedentes. Bueno, hasta ahí todo bien. Fui, estuve ahí y después luego me dijeron, vení, pasá por acá y me llevaban a donde estaban los presos, ahí a pasar acá adentro. Me encerraron, ¿no? Y cuando me encerraron me agarró una tristeza y dije, Dios, de nuevo acá, me trae, ¿qué tienes conmigo? Y me arrodillé, me puse a orar, me puse a clamar. Y era para hacerme recordar algo, ¿no?, que mi vida pasada había pasado por un lugar muy feo y cuando entré a ese lugar sentía ese olor a los demonios que yo sentía antes y como que me había agarrado un miedo, me tiré de rodillas y me miraban los presos porque yo estaba arrodillado orando y me dice, es cristiano, decía, es cristiano porque está orando. Y yo estaba orando ahí, empecé a orar y cuando me di cuenta estaba reprendiendo, atando a los demonios dentro de una comisaría, ¿no? Y estuve como media hora así orando y después me levanté y me preguntaban a qué iglesia iba, qué iglesia me había preparado para que yo esté bien, porque ellos conocían, ¿no? Y la verdad que el Señor solamente guía mis pasos, así que le pido tus fieles oraciones para que pueda seguir viniendo, porque estoy buscando un lugar donde congregarme, ¿no? Estoy orando mucho para que el Señor me lleve a un lugar a congregarme y le pido tus fieles oraciones por mi vida.